si tienes lealtades? Aquí las vas a descubrir en Destino Cósmico. Comenzamos. Bienvenidos a Destino Cósmico. Gracias por acompañarnos. Y Eder, el tema de hoy está interesantísimo. ¿Cómo estás? Pues muy contento en efecto, mi querida Caro, ya que vamos a darnos a la tarea de trabajar, buscar, descubrir ese tipo de situaciones que de repente como que nos atoran en la vida, se vuelven un patrón, pero no sabemos identificar. Así que pues vamos a abrirnos a todo este canal de conocimiento. Así es, el tema de hoy son lealtades. Ustedes saben si tienen lealtades con familiares, en el trabajo, con alguna pareja. ¿Lo saben? ¿Saben identificarlo? Hoy aquí lo van a descubrir. Y fíjate, mi querida Caro, que en efecto, muchas ocasiones nosotros podemos llegar a identificar que a lo mejor, no sé, voy, busco un trabajo, se me abren las puertas, puede fluir, pero ¿qué sucede si ese trabajo no está reconocido económicamente? ¿Sí? ¿Qué pasa si de repente busco tocar algunas puertas, se abren, pero así como eso parecía como espuma que subía y subía, de repente se apagó y ya no se dio? Hoy vamos a trabajar sobre todo esto, aprender cómo identificar, pero sobre todo cómo empezar a desmenuzar este tipo de energías para que las cosas fluyan totalmente a favor. No obstante, lo mismo sucede en ocasiones en el plano emocional o en el sistema familiar. Así es, muchas veces asumimos incluso hasta roles, ¿no? O sea, y ni siquiera nos damos cuenta. A veces asumimos también esos patrones que vienen a veces de nuestras mamás, de nuestras abuelas, y por ejemplo en el tema de pareja, ¿no? Muchas veces buscamos las mismas parejas que tiene mamá o que tuvo la abuela, pero a veces lo hacemos inconscientemente. Fíjate que hay algo muy importante con esto que mencionas, y es que en efecto se dice que nunca vamos a buscar a alguien o a un representante o una energía que no haya estado dentro del sistema genealógico. ¿Sí? Entonces vamos a ir a buscar a esa pareja, a esa amistad que tenga que ver con una afinidad, con alguien que marcó al sistema familiar. Entonces ahí es donde nosotros podemos empezar a identificar todo este tipo de lealtades. Mencionábamos con base en el trabajo. ¿Sabes qué es lo más curioso? No estamos más que buscando repetir una historia de alguien más que muy probablemente en el sistema familiar vivió exactamente lo mismo. ¿Y qué podemos hacer? A lo mejor hasta platicar con nuestros papás, ¿no? Porque yo creo que hay muchas historias dentro de la misma familia que no conocemos. Entonces preguntar a papá, preguntar a mamá, a lo mejor ellos en alguna época quisieron ser algo que no son actualmente, ¿no? A lo mejor otra profesión, alguna otra actividad que ellos quisieron hacer y que ni siquiera sabemos y que por eso se está repitiendo en esta generación, ¿no? En efecto, ¿en qué momento vamos a lograr como romper toda esa situación? Cuando hagas algo diferente, ¿sí? Ahí es cuando a través de diferentes filosofías, a través de diferentes sistemas de terapia, nos hablan y nos muestran sobre la oveja negra de la familia. Así es. ¿Sí? Y que esta oveja negra no es más que aquel que tiene la intención de venir a romper toda una línea dentro de un sistema. ¿Sí? Y de repente, ¿qué pasa? A lo mejor esa persona que viene a romper la línea en el sistema es aquel que probablemente en una familia de no profesionistas, porque en efecto había una lealtad de no podemos llegar a cumplir algún tipo de éxito u objetivo, el que sí lo logra vino a romper y fue la oveja negra. Híjole, pero qué difícil, porque difícil salirte de eso, porque al rato, como dices, eres la oveja negra, aparte ya eres un traidor, ¿no? y además terminas en exclusión familiar total. Entonces, y fíjate que algo muy importante con esto, Caro, es que cuando en este ejemplo que acabamos de mencionar, alguien logró salir adelante, entonces llega a asumir el rol como el encargado de sacar adelante a toda la familia. Entonces, ¿qué pasa? Aquel que estaba empezando a lograr planes, proyectos, sueños, metas y expectativas, empieza a sentir la carga. ¿Por qué? Porque entonces mejor no debía haberlo hecho. Sí, lo sientes como ya un compromiso, una obligación, ¿no? Y al final, pues tú estás viviendo tu propia historia. Y sí, a lo mejor lo haces desde la libertad o desde el amor, porque yo tengo el gusto de ayudarte, pero no es mi obligación hacerlo. ¿Estás de acuerdo?
Y no obstante, ¿qué sucede? Bueno, pues ahí viene otra parte sumamente trascendental. ¿Por qué? Si de repente eres el que tienes el crecimiento, las oportunidades y demás, ¿cuál es la función como para cumplir esa lealtad? Si estoy generando algo económicamente hablando, tengo que deshacerme de lo económico para regresar al colectivo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué sirve que me vaya bien si de repente a lo mejor sé que la familia me va a buscar por temas de dinero, van a buscar la manera de que solucionen las situaciones? Me es mejor perder el dinero. ¿Y cómo se pierde el dinero? ¿Malos negocios? ¿Malas inversiones? ¿O simple y sencillo? Esto a veces ocurre hasta cuando llegas a comprar una casa, un carro, alguna propiedad, algún bien, y algo sucede con ese bien. Sí, a lo mejor de repente, no sé, compré un auto, tuve un accidente en el auto, fue pérdida total, se fue una parte de esos recursos. Entonces, ¿por qué compartimos este tipo de información? Qué curioso que así se puedan empezar a identificar también las lealtades que puede haber en nuestra vida. Sí, no, ni siquiera nos damos cuenta, ¿eh? A veces empiezas a trabajar y dices, es que tengo que por obligación ayudar a mis papás. Sí, o sea, sí, no es obligación, es una libertad, un gusto ayudarles, pero no tomar ese rol, ¿no? Así es, y fíjate que hay un sistema que es justamente las constelaciones familiares, sí, en diferentes líneas. Una de ellas tiene que ver, bueno, que es como una ramita de las constelaciones, que son las constelaciones fluviales, que nos dice que nosotros, en efecto, podemos estar al pendiente de los padres, mas no es como tal la tarea cuidar de ellos. ¿Por qué menciono esto, mi querida Caro? Porque cuando tú cuidas es porque tú diste. ¿A qué nos referimos? Si tú das la vida, al momento de dar la vida a los hijos, entonces puedes cuidar de ellos. Quien recibe la vida puede estar al pendiente de él, que fue el proveedor inicial. Pero bueno, ahorita hablamos un poco más de esto. Así es, vamos a seguir con este tema que está muy extenso y además les vamos a dar algunas recomendaciones porque hay series ya sobre este tema, hay libros también que pueden ustedes buscar y que además les va a ampliar ese panorama. De verdad es que hay cosas que no nos damos cuenta que hacemos ya en automático, ¿no? Y sobre todo en la familia, en la casa, con las parejas y en los trabajos, ¿no? Y bueno, ¿qué les parece que vamos con el primer bloque de nuestros horóscopos? Vamos con el signo de Aries. Para Aries, dicen los ángeles, tiempo de ser positivo. Si hay momentos que te están generando algún bloqueo y no permites que las cosas fluyan, simple y sencillo, la parte positiva a pesar de las circunstancias que percibas. Tauro. Para el signo de Tauro, la situación va a mejorar. Por ahí hay algo también que te ha tenido como atorado últimamente. No te preocupes, se está moviendo la energía para que las cosas fluyan a favor. Géminis. De ti depende, mi querido Géminis, la manera en cómo estés buscando generar una dirección, una conexión contigo mismo. Recuerda también, mi querido Géminis, que tú tienes ese poder de elección, de atracción hacia tu vida, que sí deseo, a que le marco límites. Cáncer. Para el signo de Cáncer, pide ayuda a los demás. Recuerda, mi querido Cáncer, que a veces es muy importante también saber hablar para que de esa manera el universo pueda contribuir y sumar a lo que tú deseas. Pues ya está nuestro primer bloque de horóscopos. No se despeguen porque vamos a seguir sobre este tema de las lealtades. Y como decíamos, a veces no te das cuenta cómo los vas a descubrir al regresar. Destino Cósmico. Ya estamos de regreso aquí en Destino Cósmico y hablábamos de las lealtades el bloque pasado y vamos a seguir con este tema que es tan extenso. Y hay veces que sientes que no puedes salirte de ciertos roles y no sabes por qué. Luego no sabes qué hacemos ni por qué lo hacemos. O sea, estamos en automático, ¿no? También a veces repetimos lo que decíamos, los patrones, y que tampoco sabemos por qué. Esos son puntos claves que uno debe de preguntarse para saber si tenemos lealtades o no. Una vez que buscas hacer estas preguntas, entonces lo más importante y funcional es, si logro identificar que tengo algunas características de ello, pues
es momento de poner manos a la acción, poner todos los pensamientos, toda la atención para buscar transformar esta energía. Pero la pregunta sería, ¿cómo puedo transformar este tipo de comportamientos? ¿Cómo salirnos? ¿Cómo cortar eso que traemos de generación tras generación, ¿no? Bueno, pues para empezar a romper todo este tipo de energía y de información, una de las primeras sugerencias es saber honrar y agradecer lo vivido. ¿Sí? Si en la vida no aprendemos a darnos cuenta que cada una de las situaciones que te ha tocado vivir, que elegiste vivir, atravesar, no la honras, entonces no la liberas. ¿Sí? Aquí algo muy importante. A lo mejor en efecto nos enseñaron a aprender a pedir perdón. ¿Sí? Pero cuando las cosas ya sucedieron, no hay como aprender a reconocer y decir, lo siento. Porque en el momento que yo viví esto no era consciente de la consecuencia. Cuando yo asumo desde el, en efecto, a sentir las cosas, entonces, ¿qué voy a hacer? Liberar esa emoción, empezar a quitarme la culpa. No vivir con culpabilidad, tan importante. Cuando te quitas la culpa, entonces, ¿qué haces? Empiezas a desconfigurar esta lealtad. ¿Sí? Sí. ¿Por qué los demás, dentro de un sistema familiar, dentro de una empresa, dentro de un proyecto, un negocio, de repente repiten algunos patrones porque no se han dado cuenta de ese patrón? Sí, que lo tienen, sí. ¿Sí? Cuando ya te diste cuenta de ese patrón, entonces es cuando sabes que se abre un campo de energía para que puedas empezar a desprogramar todo eso que no está fluyendo. Como lo que mencionábamos de la economía, ¿sí? ¿Cuánta gente no hay que dice, yo trabajo y trabajo y trabajo y viene el dinero y a veces... así como llega se me va y no fluye, les digo, no parecen fluye. cajeros de banco, ¿no? Sí, Reciben mucho, pero nada más para mandarlo a otros puntos y nunca sí. se queda contigo. Así es. ¿Sí? No, y mucho tenemos también aquí en la cultura mexicana de que todo lo que le das a tus papás se te multiplica, sí, pero hay que saber qué, ¿no? Y tener un equilibrio y tener un balance de sí, qué dar y qué no dar, ¿no? Porque también uno está construyendo su propia vida, su propia familia y también sus bienes, ¿no? O sea, también Así hay que es. cuidarlos. Y cuando buscas darlo desde ese amor, sin esa culpa, sin esa carga, sí, pero también sabiendo que estás buscando priorizarte, porque a lo mejor la lealtad viene por esa vía. Me olvido de mí mismo para dar a los demás. Entonces esto, en un ejemplo, es en la familia, pero a lo mejor lo vas repitiendo con los amigos, lo repites a lo mejor con la gente que trabajas, lo repites a lo mejor hasta muchas ocasiones que pasa. Puedes ir en la calle, a lo mejor alguien se acerca a pedirte dinero, sí, y porque sientes, dices, es que siento feo, sí. Das, contribuyes, no es malo el contribuir, en un momento vamos a hablar de eso, sí, pero a lo mejor dices, híjole, es que sentí feo, lo doy, pero ahora yo me quedé con un nuevo problema. Claro. ¿Sí? Entonces es porque en efecto tengo que buscar la manera de sabotearme. ¿Para qué? Para regresar al punto de origen de la lealtad. Sí, es como tener una deuda invisible, ¿no? O sea, así es. Sí, y fíjate, qué bueno que mencionas este tema. Las deudas como tal se generan también desde los pensamientos. Cuando uno dice, oye, te prometo que nos vemos la próxima semana, te prometo que vamos a hacer esto, o vamos a hacer esto juntos, entonces empieza uno a generar tantos anclajes con la gente y con las circunstancias, que el día de mañana que decimos, es que ¿por qué las cosas no se me dan? Lo que pasa es que traes muchas deudas que no has pagado, claro. No es que no se te den. Vas ¿Sí? dejando también cosas inconclusas, ¿no? Y es como si el universo te dijera, bueno, traías tanto nivel de recursos, sí, y te los gastaste porque debes en todos lados. Entonces, como el buró de crédito energético, ¿no? Sí. Que de repente te dice, ¿cuánto debes? Ya no tienes más capacidad de pago, no te lo puedo dar. Empieza a resolver. Entonces, ¿cómo podemos empezar a resolver todo esto? Muy sencillo, empezar a anular y cancelar todo tipo de contratos, acuerdos o votos que hayamos establecido desde el consciente o desde el inconsciente colectivo. ¿Sí? ¿Y cómo lo puedo hacer? Desde la parte interna, mencionarlo así. Si generé un tipo de contrato o de acuerdo o voto de manera consciente o inconsciente, hoy lo libero, asumo mi responsabilidad y elevo esa energía. ¿Sí? Así como esta frase, este decreto, es importante que asumas esa responsabilidad. Esa es la clave. La clave para poder avanzar, asume las responsabilidades y ello te va a llevar a mejores oportunidades y compromisos.
Sí, y vamos a hacer que fluya esta energía, esa economía, ese amor, esa convivencia familiar también, ¿no? Porque sí, a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que traemos cargando. Muchas veces no te ha pasado que de joven decías con tus papás, no, es que yo no me quiero parecer a mi mamá, no me quiero parecer a mi papá. Y estás con alguien y te estás pareciendo a tu mamá y lo haces inconsciente, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque hay una lealtad. Pero ¿sabes por qué se repiten las lealtades? Porque justo como dice esa frase, lo que te choca, te checa, ¿sí? Porque algo te genera un conflicto, entonces se tiene que presentar, colocar frente a ti para entonces trabajarlo. De ti depende entrar en el molde y repetirlo o romper esa estructura. Sí, claro, y no todo es malo en el sistema familiar, pero hay que saber identificar y crear nosotros nuestro propio camino. Porque así es de simple, ¿no? Nosotros tenemos nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos y nuestra propia familia, pareja, y todo no tiene que ser igual. Hay que saber romperlo y saberlo desmenuzar. Y bueno, vamos a seguir. Al ratito les vamos a dar unas recomendaciones de series y de libros que también están muy buenos sobre este tema. ¿Y qué les parece que vamos con el siguiente bloque de horóscopos? Vamos con el signo de Leo. Para el signo de Leo, dicen los ángeles, tiempo de creer. Si te das a la tarea de trabajar en lo que tú crees para ti, vas a empezar a romper esos esquemas, esas estructuras que no te han dejado avanzar. Virgo. Para el signo de Virgo, tiempo de conectarte con las relaciones de provecho. ¿A qué se refieren? Ten presente que el lugar en el que buscas desenvolver y desarrollar tu vida te va a dar oportunidad con la gente que conoces y de la que te has venido rodeando. Échate mano de ellos. Libra. Para el signo de Libra, la meditación aporta respuestas. ¿Qué te dicen tus guías? Busca conectarte contigo mismo. Recordemos que la palabra meditación significa aprender a medir la forma en cómo estamos dando al entorno. Y este último signo del bloque, Escorpio. Para el signo de Escorpio, busca obtener más información. ¿Hay algún tipo de decisión o elección que deseas generar? Indaga un poco más para que te sientas seguro y convencido de lo que deseas hacer. Este fue nuestro segundo bloque de horóscopos. Regresamos, no se vayan mientras vaya por un cafecito. Regresamos aquí a Destino Cósmico. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, estábamos hablando de este tema de las lealtades y por ahí nos mandaron algunos mensajitos por medio de nuestras redes sociales y nos preguntaban qué pasa cuando en la familia ha habido muchas infidelidades. Suele repetirse, sobre todo cuando venimos de un de familia de un matriarcado de muchas mujeres, ¿no? Híjole, pues realmente acabas de tocar un tema, creo, muy interesante, ¿sí? Porque en efecto, cuando se habla acerca de las infidelidades, también tiene que ver la manera en cómo repercuten en todo un sistema familiar, ¿sí? ¿Por qué repercuten? ¿Sabías, Caro, que una persona cuando tiene un desequilibrio en cuestión de lo económico, en el flujo del dinero en el momento, ¿sí? Que no hay una liquidez, es la palabra, es porque hay un problema con respecto a las mujeres en la familia, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando no hay una estabilidad económica, que es muy diferente la liquidez a la solvencia, ¿sí? Cuando no hay una solvencia, no hay como una mayor proyección, es porque hay un problema con el varón o los varones de un sistema familiar. ¿Sí? Y esto se manifiesta como tal, y cómo podemos analizar como por dónde puede venir este desequilibrio. Si de repente logro identificar que en mi familia puede haber a lo mejor propiedades, puede haber una estabilidad, pero no hay el flujo inmediato, habría que analizar y desmenuzar porque puede haber un código que está marcando e indicando infidelidades con respecto a las mujeres hacia los varones del sistema familiar. Wow. Sí, pero si de repente vemos que la familia tiene dinero y liquidez inmediata, pero no hay como algo más donde pueda haber un crecimiento, un apoyo en el futuro, el problema tiene que ver con la infidelidad de los varones en el sistema familiar. Ok, entonces por ahí podría ser un foco de atención si la bisabuela tuvo un divorcio, sí, la abuela tuvo un divorcio, sí, dentro de mamá hubo un divorcio y a lo mejor, yo diría que a lo mejor mi relación ahorita es estable. Puede ser que
repita y cómo puedo cortarlo, porque a lo mejor después de mí viene mi hija, entonces... Claro, y fíjate, cortar eso? mencionas un divorcio, pero si a lo mejor no fue divorcio, nada más fue por cigarros, ¿sí? Y ya no regresó. Entonces, claro, no precisamente tiene que llegar al punto del divorcio, porque hay muchas relaciones que quedan inconclusas, ¿sí? Desaparecen o llegan a tener cierta comunicación, contacto, pero hay una distancia, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a identificar todo este tipo de patrones y situaciones, vale la pena empezar a rascar un poco en mi árbol genealógico. ¿Para qué? Para darme la oportunidad de sanar. Alguna vez alguna persona me decía que ¿qué culpa tengo yo de venir a cargar con todo lo que mis ancestros hicieron? Si solamente estoy buscando la manera de subsistir o sobrevivir en este presente. Sí, claro. ¿Sí? Creo que esas palabras tenían razón, pero justamente cuando alguien no es consciente de ello y no le pesa, es porque no es la persona indicada para romper esos patrones. Híjole. Cuando a alguien le empieza a pesar y le genera incomodidad, es porque así puedes identificar si tú eres esa oveja negra que viene a romper todos esos esquemas, sistemas o patrones. Para ello, hoy les queremos sugerir una serie de bibliografías, aún películas, miniseries que te ayudan a ver un poco con mayor claridad este tipo de información que a veces tiene la familia. Sí, hay una serie buenísima que se llama Mi Otra Yo. Véanla y después nos platican, mándenos mensajito y nos platican qué les parece. De esto también viene aunado este libro que se llama Este dolor no es mío. Este también habla de constelaciones familiares y de verdad que van a entender todo esto que hemos estado platicando en este programa, a lo largo de este programa, y van a entender cómo, de qué manera hemos actuado con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra misma pareja, y ya me quedé preocupada porque yo tengo muchas amigas que se quedan ahí en relaciones medio complicadas, pues porque ya por la economía, que por interés, pero aguas, porque vienen también ahí los hijos, ¿no? Y entonces si no sabemos cortar desde ahí, viene también esta avalancha de cosas. Y fíjate que con base en esto que mencionas, les quiero recomendar, hay otro libro que se llama Las Órdenes del Amor de Bert Hellinger, quien es el padre de las constelaciones familiares. Entonces, Bert Hellinger, justamente en este libro de Órdenes del Amor, habla de eso, la importancia del orden en todo lo que existe. Porque aún para nosotros ver un desorden, hasta el mismo desorden tiene un orden. ¿Alguna vez a lo mejor te has dicho a ti mismo, te has dicho a ti misma, es que aunque yo tenga todo en desorden, sé dónde están las cosas? A eso nos referimos con el orden dentro del desorden. Pero en el trasfondo mayor quiere decir que todo, aunque a veces parezca que se presenta en un caos, está contenido en un orden. Aquí lo importante es saber que en esta parte de orden, realmente hasta dónde hemos permitido que todo encaje, que todos los engranes puedan conectarse. Si en algún momento yo veo que hay algo que no avanza, lo mencionabas hace rato, probablemente estoy ocupando un lugar que no es el mío. A lo mejor estoy siendo el papá de mis papás, a lo mejor estoy siendo el hermano menor dentro de un sistema donde yo soy el mayor. Sí, o hasta papá de mis hermanos. ¿Y qué sucede? O hermana de mis hijos, ¿no? ¿Puede ser? Sí, si en mi caso, por ejemplo, yo que soy hermano mayor, llegar a ocupar un lugar de hermano menor y un hermano menor o mi hermano número 2 ocupara el lugar número 1, sería, le quito a él su lugar y le cedo mi lugar. Profesionalmente o laboralmente hablando, esto diría que si yo busco un reconocimiento en lo profesional, no lo voy a obtener porque yo cedí mi lugar desde mi sistema familiar. Y ya no me tocó. Sí, exacto. Entonces, qué importante es trabajar en ello. Sí, aquí una de las principales invitaciones que te hacemos el día de hoy es, empieza a desmenuzar un poco tu propia historia. Sí. Recuerda que dentro de la línea del destino en tu vida está marcado lo que tú deseas, pero lo más importante, si deseas vivirlo y para llegar a él, por la vía del amor o por la vía del dolor. El destino cósmico está marcado. Aquí, algo muy importante es el saber cuál es el tipo de proceso que elijo para poder llegar a él. Así es, qué tema tan interesante. Vean la serie, lean los libros que acabamos de mencionar y después nos platican. Y bueno, ya llegamos casi al final de este programa. La verdad es que fue un tema muy interesante y acuérdense que de tarea
investiguen un poquito la historia de su mamá, de su abuela, de su papá, con sus hermanos. Investiguen, a lo mejor no conocieron a muchos familiares, pero investiguen un poquito y por ahí váyanse y chequen los tips que les acabamos de dar y de verdad van a descubrir pues este tema de las lealtades. Y bueno, vámonos con el último bloque de horóscopos. ¿Qué les parece que vamos con el signo de Sagitario? Vienen cambios positivos importantes. En la medida que se empezarán a presentar, aquí lo más relevante es la pasión que puedas ponerle. Recuerda que pasión es aquello que a pesar de las trabas no mueve el objetivo al que tú deseas llegar. Capricornio. Querido Capricornio, tiempo de buscar afirmarte. Empieza realmente a buscar la base, el cimiento, las raíces de lo que deseas, pero sobre todo busca mantenerte totalmente seguro de lo que estás haciendo. Acuario. Viene una ocasión favorable, querido Acuario, sobre todo en temas de economía. Dicen los ángeles que en la medida que puedas, procures administrar un poco mejor porque como viene un buen momento, esto puede servir justamente para la liquidez y solidez de la que hablábamos hace rato. Y para nuestros queridos Piscis. Piscis, tiempo de éxito. Por lo tanto, querido Piscis, en la medida que empieces a visualizar este éxito, recuerda que tú mismo haces que esas raíces de ese éxito se manifiesten. Solamente ten mucho cuidado, presta atención en dónde deseas sembrar esas raíces. Recuerda, la tierra sólida y fértil tiene que ver con esas oportunidades que se abren para ti, pero qué tan convencido estás de ello. Gracias por acompañarnos. Esto fue Destino Cósmico. Gracias, Eder. Hasta la próxima.